Buenos días, mi nombre es Natalie Vanegas, soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de paramedicina. ¿Cuánto es el tiempo de vida de una persona que se sometió a un trasplante de corazón? Se puede decir que no se tiene exactamente el tiempo de vida, pero existen estudios en los que dicen que aproximadamente el 88% de los pacientes sobreviven el primer año luego de un trasplante y el 75% sobreviven por los otros 5 años. Cabe recalcar que siempre va a depender de los factores, ya sea la edad del paciente o porque un paciente haya tenido alguna cirugía previa. También se estima o se dicen en algunos estudios que el valor aproximado en un paciente que esté totalmente sano y que la cirugía haya salido completamente bien será de 13 años. ¿Una persona de 18 años puede donar el corazón? Respondiendo a la siguiente pregunta, en cuanto a una persona de 18 años podría ser donante, sería que sí, porque no existe un límite de edad para poder donar. Incluso hay criterios en cuanto a la donación que ya al pasar de los tiempos se han ido flexibilizando. Así que hasta la actualidad los únicos criterios de exclusión para poder llegar a ser un donante es que el paciente tenga algún tipo de infección, inmunodeficiencia, enfermedades tumorales o infecciones bacterianas, lo cual impediría que la persona pueda donar sus órganos. De hacer todos. ¿Qué pasa si en el momento que están realizando el trasplante de corazón se dan cuenta que el corazón es enfermo? En cuanto a la siguiente pregunta, em, rara la vez podría ocurrir este tipo de casos, ya que para poder realizar un trasplante se debe seguir un protocolo de estudio en donde se comprende un conjunto de pruebas que se debe realizar a todo el paciente que se considera candidato a someterse al trasplante. La finalidad de hacer todos estos estudios es reconocer con exactitud el estado del paciente y poder valorar si se encuentra dentro de los criterios exigidos para la realización de un trasplante. Dentro de esto se realizan muchos análisis, ya sean de sangre, de orina, electrocardiogramas. em, Se valora el estado del corazón por medio de radiografía de tórax, ecografías abdominales, TACs, resonancias, en fin, hay un sinnúmero de estudios que se realiza previamente al trasplante. Incluso se tiene que ver si el paciente tiene el mismo tipo de sangre, si sus tejidos son iguales y más que todo se basa o se enfoca en la funcionalidad del corazón, por lo cual sería un caso sumamente raro decir que esté ya listo para ser trasplantado y se den recién cuenta que el corazón no está funcionando normalmente, ya que antes de esto se siguen un sinnúmero de protocolos para poder decir si este paciente puede ser un donador viable. Auxiliares o enfermeros. ¿Cuántos médicos se necesita en el quirófano para hacer el trasplante de corazón? Ahora, en cuanto al personal que tiene que estar dentro de un quirófano para realizar el trasplante, va a depender en cada centro de salud, en cada hospital en el que se esté realizando. Por lo general son de 6 a 7 personas, en donde siempre va un anestesiólogo, un cirujano cardiotorácico, el cirujano general, una enfermera instrumentista, una enfermera circulante. Puede haber un equipo quirúrgico integrado por uno o dos ayudantes. Hay médicos residentes. En algunos hospitales también se necesita auxiliares o enfermeras. Entonces esto siempre va a depender de cómo sea la funcionalidad o cómo tengan distribuido el personal en cada departamento quirúrgico. ¿Cuáles son las características del donante para el trasplante de corazón? Existen de 4 a 5 características puntuales en las que se debe basar para poder decidir si la persona es un donante viable para el trasplante. Dentro de ellas tenemos que el paciente no tenga que tener problemas cardíacos, tenga una condición de salud normal y clínicamente esté declarado muerto. También que sea compatible con la sangre del paciente a quien se va a donar el corazón. Y también dentro de eso se realiza un estudio del tejido en donde también se tiene que verificar que sea compatible. ¿Cuánto tiempo se demora hacer el trasplante de corazón? En cuanto al tiempo en el que tarda la cirugía, si no existen complicaciones dentro del procedimiento, se puede tardar de 3 a 4 horas. Pero como siempre, esto es una cirugía de alto riesgo y más si es a corazón abierto, entonces al haber este tipo de complicaciones se podría tardar de unas 4 a 6 horas.
¿Una persona con problemas de adicción puede ser un donante? Una persona con problemas de adicción no podría ni clasificaría para ser un donante, por el cual su corazón ya está afectado y como había mencionado antes, se realiza un sinnúmero de pruebas de exámenes para decir que el corazón sea viable para la persona quien lo necesite. Entonces, dentro de esto, si alguna persona tiene algún tipo de adicción, al pasar de los tiempos, esta persona va a debutar algún problema cardíaco, por el cual ya no podría ser donante. Realizar el trasplante de corazón, ¿qué nivel de riesgo tiene? La cirugía de corazón abierto es una cirugía de alto riesgo, comenzando porque a pesar de haber tenido los estudios y exámenes previos, el paciente puede llegar al rechazo del corazón del donante. Al llegar al rechazo quiere decir que los tejidos no se adaptan al nuevo corazón, se desarrolla un cáncer a raíz de los fármacos que se emplean para prevenir el rechazo como tal. Y después de esto puede el paciente presentar coágulos, lo que va a llevar a una trombosis venosa, va a llevar a daños a riñones, a los hígados, en fin, puede afectar a todos los órganos. Entonces, en la clasificación de este trasplante es como una de las cirugías más peligrosas que se pueden realizar. Al realizar un trasplante de corazón, ¿la persona debe estar muerta o viva? En cuanto a la siguiente pregunta, ya la había mencionado. En cuanto a las características que tiene que tener una persona para ser donante, es que esté clínicamente declarado muerto. Esto quiere decir que el paciente, quien va a ser el donante, esté conectado a una máquina o a un soporte vital, o sea que en el momento en el que la máquina se desconecte, el paciente va a estar muerto, por lo cual ahí sí se puede clasificar como un donante de corazón. Si se trasplanta el corazón, ¿quedan las emociones y sentimientos del donante? En cuanto a la siguiente pregunta, es algo que todavía se lleva un poco de controversia, ya que no existe un estudio que afirme que una persona al sufrir o a pasar por un trasplante del corazón tenga nuevos sentimientos o se quede con los sentimientos del donante. Sin embargo, también existen testimonios de personas que han pasado por el trasplante y mencionan que se volvieron más sensibles después de recibir este corazón. Entonces, basándonos a esta pregunta, se podría decir que no existe una evidencia científica que demuestre que una persona que reciba un trasplante empiece a manifestar emociones diferentes o emociones del donante. Em, pero aún así se puede decir que es algo que está en controversia porque, por ejemplo, hay médicos, hay especialistas en el que dicen que el corazón es solo un órgano y dentro de él hay adrenalina, que es una hormona que tiene el ser humano en el que produce en el cerebro y este actúa ante una ansiedad, ante un medio, la alegría o el amor. Entonces, más que todo, también podría ser parte de la psicología del paciente que recibe el trasplante, que, que llegue a sentir pánico por saber que tiene un órgano de otra persona. ¿En el trasplante de corazón puede utilizarse un cerdo como donador? Al hablar del trasplante del corazón de un cerdo, estamos hablando de una cirugía innovadora, algo que no se ha pasado todavía, algo que está en experimento. Incluso hay un caso de un estadounidense que se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente, lo cual quiere decir que hicieron un sinnúmero de cambios al corazón de un cerdo para que sea adaptable a la persona a quien se va a realizar el trasplante. Dentro de este caso de este paciente, se dio que el órgano trasplantado funcionó correctamente, no tenía signos de rechazo. El paciente estuvo con el corazón de un cerdo durante semanas, pero lastimosamente falleció, puesto que, como mencionaba, esta es una cirugía que recién está en innovación, que recién está en pruebas genéticas, en modificaciones. Entonces, se podría decir que de aquí a unos años se pueda llegar a hacer los trasplantes de corazones, pero por el momento está en estudio, está en experimentación, entonces a lo mejor algún tiempo, algún año llegaríamos a poder usar genéticamente los corazones de cerdo para los trasplantes.